unidos, estás entre nosotros y nos hablarás de tu vida. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos y hermanas. Lo primero que habría que aclarar es que de los 4 evangelistas, 2 fueron apóstoles, Mateo y Juan. Lo segundo que había que aclarar es que ya está dicho hace muchísimos años que el primer evangelio en ser escrito es San Marcos. No hay duda de eso. Es más, se detecta que Mateo y Lucas han sacado algunas cosas de Marcos. Digo esto enfáticamente porque por ahí alguien ahora en la mañana me escribió diciendo: el padre tal, que es muy famoso, ha dicho que no se sabe que Mateo fue el primero. Bueno, hay que leer buenos libros, hay que leer buena bibliografía, hay que estudiar un poco para no confundir a la gente, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Marcos fue el primero, y ya luego ya Juan el último, y entre Lucas y Mateo hay por ahí algunas cuestiones. Parece que Mateo fue primero que Lucas, pero los dos se escribieron, digamos, de alguna manera muy cercana, años entre 70 y 75. Esa es la primera aclaración que creo que vale la pena hacer. Segundo, que creo que también es una aclaración muy buena, es que Jesús eligió lo pequeño, lo pobre, lo miserable, porque el mismo Evangelio dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Mateo, quien celebramos hoy, cobrador de impuestos, o sea, cercano a, digamos, a la potencia invasora. Cobraba impuestos y se metía la mitad al bolsillo y lo otro lo daba a Roma. O sea, ahí había traición a su patria, ¿no? Traición de los judíos y traición a la potencia porque la robaba. Y había muchos otros pecados más. Jesús lo eligió. También eligió, no sé, a Santiago, a Judas, que tenía, a Pedro, que era violento, a los hermanos, los hijos del Zebedeo, a Santiago y a Juan, que mañana vamos a ver que eran unos arribistas, porque querían ocupar los primeros puestos, y eligió a los 12, a Judas, ni qué decirle, al celote. El celote, ¿saben quién era, no? Judas, el celote era una persona que tenía un carácter violento y estaba en contra, obviamente, de los romanos. Y, digamos, tenía la característica de atacar a los romanos en cada momento con su grupo
de los celotas. O sea, ya se pueden imaginar la esperanza y la alegría que nos causa ver la historia de cada discípulo, apóstol de Jesús, apóstol en este caso, los 12 apóstoles, que cada uno tenía quizá peores cosas que nosotros, o de repente un poquito menos peores, pero por ahí andamos. Y esa es una gran alegría, porque Jesús elige todo para que todos se salven. Terminadas estas aclaraciones, que creo que valen la pena hacerlas, el Sermón de la Montaña, que lo escribe Mateo, entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo, del mismo Mateo, la palabra narrativa de los capítulos 8 y 9 tienen como finalidad mostrar cómo Jesús practicaba lo que enseñaba. O sea, el Sermón de la Montaña 5 y 7 y la explicación, las letras chiquitas 8 y 9. ¿Qué enseñó Jesús en el Sermón de la Montaña? ¿Qué escribió Mateo? Bueno, pues Jesús enseñó la acogida. Ahora Él mismo la practica al acoger a los leprosos, a los extranjeros, a las mujeres, a los enfermos, a las mujeres pecadoras, a los enfermos, a los endemoniados. ¿Por qué digo las mujeres? Porque ayer hablábamos de las mujeres en el Evangelio de Lucas. Todos los evangelios están entrecruzados, y así hablamos de varios evangelios, podríamos encontrar relaciones entre uno y otro. O sea, eso no hay duda. También acogió a los endemoniados, a los paralíticos, a los publicanos, a las personas impuras, etc. Jesús rompe con la norma y con la costumbre de excluir. Ayer lo veíamos. Esa exclusión que divide a las personas. Esto es el miedo, la falta de fe, las leyes de la pureza, e indica claramente cuáles son las exigencias de quienes quieren seguirle. Tiene el valor de abandonar muchas cosas, muchas costumbres, muchos apegos, muchas manías de los fariseos, y en este evangelio las vemos 4 momentos importantes que creo que vale la pena mencionarlo, porque estamos hablando de un gigante. Mateo es un gigante. Primero, el llamado para seguir a Jesús. Las primeras personas en ser llamadas por Jesús fueron 4 pescadores judíos, y ahora Jesús, Pedro su hermano, Juan y su hermano, y ahora Jesús llama al quinto, al publicano. Va pasando por ahí, considerado pecador. Todos los publicanos eran considerados pecadores y tratados como impuros por la comunidad más observante de los fariseos y de los judíos. En los demás evangelios, por si acaso, para que no se confundan, este señor se llama Leví. Bien, aquí su nombre es Mateo, que significa, Mateo significa, ¿alguien sabe? Don de Dios. Eso significa, o dado por Dios, es lo mismo. Si alguien no tiene nombre para su ángel de la guarda, le puede poner Mateo, ¿no? Don de Dios. Cada uno debe, paréntesis aparte, cada uno debe tener o tiene un ángel de la guarda, pero tiene que ponerle el nombre, pues, para que también se dirija a su ángel de la guarda. Bien, acá hay un ejemplo de nombre de ángel de la guarda, cierro paréntesis. Las comunidades, en vez de excluir al publicano como impuro, Jesús dice que deben considerarlo como un don de Dios para la comunidad, pues su presencia hace que la comunidad se vuelva señal de salvación para todos. De eso estoy hablando hoy, el mismo día de hoy. Como los primeros 4 llamados, así el publicano Mateo deja todo y sigue a Jesús. Primera enseñanza: consideramos al otro, sea lo que sea la condición que sea, como don de Dios. Eso es importante. Hoy día es importante eso. Consideramos al otro, al chismoso, a la chismosa, al conflictivo, al don pésimo, al que me cae mal, al gritón, al agresivo, al prepotente. Lo considero como don de Dios. Ese es un misterio, ¿no?
Padre, ¿cómo le considerar al prepotente si ese viene y atropella y grita y no se deja corregir? Es donde Dios también, porque quizás está aplacando de repente tu soberbia, te está haciendo manso, bienaventurados los mansos. Hace poco me pidieron una charla en el PAX, estoy haciendo un ciclo un curso estoy haciendo de bienaventuranzas, y para cada bienaventuranza, el PAX es así, me pide un título. Entonces la primera le puse la pobreza de espíritu, camino hacia la libertad. Y ahora le decía yo, ¿y qué título le pongo para hacer una bienaventuranza para los mansos? Ya, le puse mansedumbre, retrato de tu vida interior. Y de verdad que, bueno, eso no es mío, por si acaso, eso es don del Espíritu Santo. Porque mansedumbre, retrato, y cada vez que la pienso digo, ¿y cómo se me puede ocurrir eso a mí? No, a mí eso no se me ha ocurrido. Ese es un don del Espíritu Santo, ese es un regalo del Espíritu Santo. Es verdad, la mansedumbre es un retrato de tu vida interior. Segundo momento de este evangelio, Jesús se sienta en la mesa con los pecadores y con los publicanos. En aquel tiempo, los judíos vivían pues separados de aquellos, de los paganos, de los pecadores, de los impuros. Nunca se iban a sentar a comer con ellos en la misma mesa, era imposible. Los judíos cristianos tenían que romper este aislamiento y crear comunión con los paganos y con los impuros. Y esto fue lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, como expresión de amor universal de Dios. Muy bien, segunda enseñanza, haces acepción de gentes, separas en tu vida a las personas que creen que no son como tú. No te voy a decir que te mezclen con gente pues que sabes que no vas a ganar absolutamente nada, en el sentido de que al contrario, pues se pueden hacer un daño. No, a eso no me refiero, porque eso sería un desorden. Pero hay gente buena que realmente pues uno quizá decide separarla de su vida porque te trae conflicto, te intoxica, en fin. Yo creo que esto es importante también, acepción de gentes. Tercer momento del Evangelio. La pregunta de los fariseos: ¿por qué su maestro come con los pecadores y con los impuros? Esta pregunta puede ser interpretada como expresión del deseo de estos, ¿no?, que quieren saber por qué Jesús actúa así. Otros también interpretan la pregunta como una crítica a los comportamientos de Jesús. Cualquiera de las dos es válida. Comer con los paganos significa volverse impuro. Los preceptos de la pureza eran rigurosamente observados tanto en Palestina como en las comunidades judaicas de la diáspora, ¿no? En la época de Jesús había más de 613 preceptos. La pregunta acá de reflexión viene a lo siguiente: ¿somos rígidos con las normas sociales en nuestras vidas? ¿No crees que la sencillez y la simpleza en el actuar, en tu hablar, son expresiones sinceras de ti mismo y de lo que harías acercarte más al prójimo? Esa es una buena pregunta de examen de conciencia. La rigidez. Varias veces el Papa Francisco en sus catequesis de los miércoles ha hablado de la rigidez, ¿no? La rigidez es anticristiana, la rigidez es manía, la rigidez es atropello. Esa es la rigidez. Por último, el último momento, la respuesta de Jesús. Jesús responde con dos aclaraciones. La primera está sacada del sentido común. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. La otra está sacada de la Sagrada Escritura. Aprendan pues lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Por medio de estas dos aclaraciones, Jesús explícita y aclara su misión con la gente. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Para Jesús, entonces, la misericordia es más importante que la pureza legal. Última pregunta de la reflexión: ¿qué quiere decir hoy misericordia quiero y no sacrificios? Esa es una respuesta muy personal. ¿Qué quiere decir hoy misericordia? Amor. Y no sacrificios, de repente liturgia o ayunos.
Primero es la misericordia, primero es la caridad. Que así sea. Amén. De pie, por favor.